A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo. A través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio nacional y el periódico Ahora el Pueblo. Padres de familia y la población en la ciudad de La Paz han rechazado este viernes el paro irracional, así lo han manifestado, y violento de dirigentes del Magisterio Urbano Nacional. Se dice que el paro de 24 horas ayer viernes se ha caracterizado por ser ilegítimo, porque esta medida habría sido impuesto a las bases bajo una advertencia y amenazas a quienes no acataran esta medida de protesta. Por lo menos así lo han manifestado nuestros corresponsales en el interior del país. Entre tanto, habrá que manifestar que las autoridades educativas han reiterado la invitación a los dirigentes del magisterio a retomar la mesa del diálogo y buscar soluciones de forma conjunta y en beneficio de la educación de los estudiantes del país. Muestra de ello es que el pasado viernes las autoridades educativas han sostenido una reunión con dirigentes de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia para atender el pliego petitorio, y entendemos que en el curso de la tarde, también de este viernes, autoridades educativas sostienen reuniones con padres de familia, informándoles los avances, los alcances de las conversaciones sostenidas con los dirigentes del Magisterio Nacional. Este tema y otros relacionados a la educación, como los ajustes a algunos contenidos de la malla curricular, vamos a abordar en el programa de la fecha Dialogando con el Pueblo. Para este propósito hemos invitado a la diputada Blanca López, presidenta de la Comisión de Educación y Salud. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Saludar al pueblo boliviano. Dialogando con el Pueblo, un programa muy bonito, me parece, primera vez que visito. Quiero agradecer a todos los compañeros, a todo el equipo técnico quienes están en esta prestigiosa emisora. Bueno, desde un punto de vista, pues nosotros como legisladores y como madre de familia también, es lamentable que el magisterio esté hoy en las calles, esté con una actitud violenta. O sea, ¿qué ejemplo, qué educación podemos mostrar a nuestros estudiantes? La verdad perjudica, nosotros como gobierno luchando en el ámbito de reactivar la economía, y resulta que ellos hoy en día están perjudicando a la persona que vive día al día. Pero yo me hago la pregunta y le hago la pregunta al pueblo boliviano: ¿por qué no hicieron el paro, los bloqueos, cuando se interrumpió el año escolar el 2019? Exacto, ese tema vamos a abordar en el desarrollo del programa. Ahora permítame saludar a Waldo Marca, especialista e investigador en materia educativa. ¿Cómo está? Igualmente, gracias por la invitación para poder compartir con ustedes la información y el análisis y la reflexión que se puede hacer sobre este tema educativo, que indudablemente está afectando no solamente a los estudiantes, sino a la educación en general. Gustoso para poder estar con ustedes y a la orden. Perfecto, a través de vía Zoom, en este caso, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma. ¿Cómo está, viceministro Imaynaya? Muy buenas tardes, un gusto de verdad saludarles. Waleslia,
evidentemente, saludar a todos los participantes. Queremos decirles predispuestos siempre de poder aclarar todos los aspectos concernientes al tema educativo. Muy bien, ingresamos Blanquita en materia, Blanca a Mamani Condori, nuestra compañera, quien en el idioma nativo del quechua nos va a hacer conocer todo lo que se señale aquí de nuestros panelistas. Imaynaya. Imaynalla Rubén, imaynalla llaqtamasikunas, kay La Paz Bolivia, soy un chigmanta, callarizun kay sumak programaban dialogando con el pueblo nisqawan chaymanta nimuykichik, imaynalla viceministro Bartolomé Puma, allintapuni, yaykurimunki kay sumak programaban, imaynalla kashanki también diputada Tocaya Blanca López, y hermano tamchaypis hamuniki kay analizanapaq kay importante tema tallaqtamasi imaynalla allintapuni hamurinkichik qallarizun Rubén Chuquiña kay programata. Exacto, arrancamos y la pregunta para el viceministro de Educación Regular Bartolomé Poma. De acuerdo a los informes que hemos recibido en otros medios de comunicación de nuestros corresponsales en el interior del país, sobre todo en el área rural, no se habría acatado el paro de 24 horas declarado a nivel nacional por los dirigentes este pasado viernes. Sin embargo, es importante conocer cuál es la evaluación que tiene el Ministerio de Educación. Adelante, viceministro. Bueno, evidentemente solamente hay algunos sectores que han acatado el paro anunciado por la Confederación de Maestros Urbanos. En ese marco queremos decirle que también hay otra Confederación de Maestros Rurales donde ellos normalmente han trabajado, pero también en algunas ciudades tenemos que de manera alterna han trabajado el turno de la tarde en la mañana y el turno de la mañana en la tarde. Entonces vemos de que algunos dirigentes de la Confederación de Maestros Urbanos tienen toda la predisposición, pero también hay algunos dirigentes, como el caso de La Paz, hay un dirigente que es octogenario, que trata siempre de poder desvirtuar, trata de convulsionar. Hace muchos años que viene haciendo esto, es su práctica cotidiana de él. Sin embargo, la Confederación de Maestros Urbanos no debe hacerse arrastrar con ese tipo de dirigentes que tratan de dañar la educación boliviana, porque nuestros padres y madres de familia están conformes con lo que tiene que dialogarse en el marco del respeto, como también en el marco del derecho a la educación. Perfecto, viceministro. Voy a aprovechar este contacto en la primera instancia para lograr información acerca de las conversaciones sostenidas con los dirigentes. Entiendo que pese al fin de semana, usted está sosteniendo reuniones con padres de familia, con dirigentes del área rural. ¿Qué es lo que podemos rescatar de todo lo avanzado en estas negociaciones? Voy con usted nuevamente, viceministro. Justamente hemos estado esta mañana reunidos con la Confederación de Maestros Rurales. Hemos avanzado 2 puntos de los 9 puntos que nos han planteado. Hemos hecho un cuarto intermedio hasta el día miércoles, hasta las 5 de la tarde. En ese aspecto queremos destacar de la disponibilidad y más que todo esa diferencia que existe entre los maestros rurales y los maestros urbanos, porque hemos visto en la dirigencia del magisterio rural otro tipo de actitud positiva de poder resolver los conflictos o los problemas concernientes al tema educativo. En ese marco queremos decirles que nosotros como Ministerio de Educación vamos a estar siempre trabajando para poder que vaya en beneficio de nuestra niñez. No podemos quitarle ese derecho a la educación, más al contrario, nosotros queremos que nuestros niñitos, nuestras niñitas, nuestros adolescentes y jóvenes siempre estén en nuestras unidades educativas preparándose porque son el presente y el futuro. Las 5 demandas, viceministro, entendemos que el gobierno ha atendido casi en su mayoría. Sin embargo, es importante recordar a la población, a los padres de familia sobre todo, que nos señale lo avanzado en materia, reitero, específico de esos 5 temas que hablan los dirigentes.
Sí, los maestros urbanos, bueno, los 5 puntos es el primer punto del presupuesto educativo, el último punto es el Congreso Plurinacional de la Educación. Esos 2 puntos ya se trabajó el día lunes conjuntamente con la CTV, con la COMER, con la Confederación de Estudiantes de Secundaria, con la Junta Nacional de Padres, Madres, Familia, con los consejos educativos para poder llevar hacia adelante. Y hay unas comisiones que están trabajando y este lunes nuevamente tenemos reunión con ellos. En ese aspecto estamos avanzando, pero también tenemos pendiente los ítems de nueva creación, como también el déficit histórico, que vamos a seguir trabajando porque en estos momentos están con las compulsas pertinentes en todos los distritos educativos a nivel nacional. Viceministro, se califica de histórica la designación en cuanto se refiere al presupuesto para este año. Pese a ello, ellos insisten en un 33%. ¿Qué puede decir sobre el particular? Bueno, ese 33% que están pidiendo el magisterio urbano es, para mí esto es muy politizado y nunca en el transcurso de la vida, desde 1825 hasta esta gestión, la gestión 2023 es el mejor presupuesto que tenemos, el 10.8 de nuestro Estado plurinacional, y por lo tanto el presupuesto que de esta gestión que vemos es elevado y tenemos que seguir trabajando para seguir llevando hacia adelante la educación boliviana. Perfecto, viceministro. 2 temas importantes o 2 noticias, podríamos decir así, que nos da de primera mano. La primera, van a retornar al diálogo el lunes con con la dirigencia del área rural y el miércoles estarían volviendo con el área urbana. ¿Es así, verdad? No le he entendido, va a disculpar, no le he entendido bien la pregunta. Bien, le decía que usted nos dice que la semana que viene van a retomar las conversaciones tanto con el magisterio urbano como rural. ¿Eso está confirmado? Exactamente, el día lunes, con la comisión que ya tenía que elaborar el cronograma, por ejemplo, para el Congreso Plurinacional de Educación, nos vamos a sentar para poder ir avanzando, para poder ir evaluando también, porque es el trabajo de la comisión para poder llevar hacia adelante el Congreso Plurinacional de Educación. El miércoles con el magisterio rural. Exactamente, el miércoles a las 5 de la tarde con el magisterio rural y el lunes en la tarde con la comisión del magisterio rural, del magisterio urbano, con la Confederación de Estudiantes de Secundaria, como también con la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia y los consejos educativos. Perfecto, viceministro, muy gentil, muchas gracias. ¿Algo más que quiera añadir en su despedida? No, queremos decirle solamente de que hoy día han sido casi en su totalidad las labores educativas normales a nivel nacional. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Era el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Poma. Ahora sí, la consulta a la diputada Blanca López, presidenta de la Comisión de Educación y Salud. Son 3 semanas de marchas e intentos de diálogo sin lograr resultados, lo que demuestran, dijeron algunos padres de familia, que los dirigentes radicales del magisterio quieren generar una convulsión en el país de forma coincidente con otros sectores que buscan desestabilizar al actual gobierno. ¿Esa es la lectura que se puede hacer, diputada? Bueno, muchas gracias, Rubén. Aquí es un punto muy clave que hay que saberlo definir. El magisterio, no todos los dirigentes, son algunos dirigentes que han buscado y lo están politizando el tema de la educación. Ellos hablan de mayor ítem, hablan de presupuesto, porque creo que nosotros hemos ido desde la Asamblea Legislativa, hemos aprobado el presupuesto general del Estado. O sea, al Ministerio de Educación se le ha designado el mayor de los recursos. El año pasado, el 2022, se le ha dotado de 25.000 millones de bolivianos a educación. Para este año, 26.000 millones de bolivianos. Ahora es algo inaudito cuando ellos piden el 33% del presupuesto. No podemos quitar a salud, no podemos quitar a la universidad, no podemos quitar a otras instituciones.
porque creo que el magisterio es el mejor pagado, se puede decir, a nivel de Latinoamérica, en Bolivia, porque ellos, si bien ahora, ¿qué están haciendo? Están perjudicando a la gente de que vive al día, la gente que vive de a pie. No se están poniendo en el zapato de aquella gente que está siendo perjudicada por estos bloqueos. Yo digo, como maestros, como educadores, ¿qué ejemplo pueden dar a nuestros estudiantes? Si salen a la calle, están con actos violentos, maestras y maestros. O sea, ¿cómo podemos ir a las aulas y decir a un estudiante o a todos los estudiantes, enseñarles si en la calle hacen lo contrario? Yo pienso que ellos están equivocados. En el gobierno de nuestro presidente Luis Arce Catacora, el 2020, mira, para que se den cuenta el pueblo boliviano, el 2020 era el presupuesto más bajo que tenía el Ministerio de Educación, era 4.6%. El 2021 ya tenía el 10% de aumento. El 2022, el 10.2%. O sea, ¿qué quiere decir? El 2023, 10.8%. Se ha ido aumentando paulatinamente. El 2019, parte del 20, ha sido clausurado el año escolar, pero los profesores en ningún momento se han manifestado, se han pronunciado. Y para nosotros es un punto claro que eso es un tema político, porque no nos olvidemos, hay una dirigente de Cochabamba que ha sido motoquera, que ahora es dirigente dentro del magisterio urbano, está incitando a la violencia. O sea, desde ahí, para nosotros ya es político. Yo quiero resaltar, siempre vamos a reconocer el trabajo de algunos maestros, que tenemos muy buenos maestros, que realmente se ponen la camiseta del país y se ponen la camiseta del lado de nuestros padres de familia y de nuestros estudiantes. Porque ¿qué queremos? Queremos la mejor educación para nuestros estudiantes, porque tenemos que ir mejorando en la educación. Si bien en una instancia era el primer punto el reclamo de la malla curricular, pero de eso creo que no es tanto así, ¿ya? Porque para muchos es un tema positivo, que de a poco tenemos que ir avanzando. Todo principio cuesta, no es fácil, pero también aquí los maestros tienen que poner de su parte. Si ellos quieren encontrar una solución, yo pienso que el mejor camino de la solución es el diálogo. Ellos como maestros tienen que poner propuestas, tienen que traer sugerencias. Si vamos y exigimos, queremos los 5 puntos, como decía, creo que no van a encontrar la solución, más es un tinte político que ellos tienen y buscar algunos liderazgos políticos de repente de toda esa movilización, porque realmente da pena ver, porque los maestros no se van a perjudicar, Rubén, porque sabemos de que ellos pasen o no pasen clases, igual perciben sus salarios, pero quienes son perjudicados son nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes cuántos días están pasando. Pongamos en cuenta de que el magisterio rural no está acatando el paro, es otro tratamiento. El tema del Congreso lo han pedido ellos, y creo que también va a ser muy importante el Congreso de Educación, porque de ahí se va a analizar profundamente en el tema de la educación, cuánto se ha avanzado y cuánto tenemos que avanzar, porque en la educación tenemos que seguir aportando. Y creo que en eso nuestro presidente Luis Arce Catacora, la importancia y prioridad para nosotros como país y como Estado es la educación y la salud. Y creo que en eso estamos dando pasos muy gigantes, y de seguro de aquí al 2023, Rubén, nuevamente va a haber los ítems, van a venir mayor presupuesto para la educación, porque sabemos de que en la educación tenemos que seguir reconstruyendo. Yo inclusive lo llamaría, tendríamos que hacer una revolución de la educación en beneficio de nuestros estudiantes, porque ¿qué padre va a estar en contra de la educación? Más bien es al contrario. Por eso es que hoy en día los padres de familia se están pronunciando en contra de la movilización, en contra del paro del magisterio, porque nadie está de acuerdo, porque estamos siendo perjudicados como bolivianos, porque tanto nos está costando la reactivación económica y hoy en día estamos totalmente bloqueados. Entonces creo que en esto yo más bien les quiero reflexionar a los profesores de que el 2019 se ha clausurado el año, nadie dijo esta boca es mía, todos calladitos, contentos, satisfechos, porque ellos igual han percibido su sueldo, nadie se les ha descontado un peso, porque entonces de esos días no trabajados han cobrado y nuestros niños perjudicados.
Entonces, o sea, ¿de qué educación podemos estar hablando cuando los profesores piden aumento salarial, mayor presupuesto, han pedido el Congreso, luego dicen no queremos, se han instalado los diálogos, ha participado la Central Obrera, no nos olvidemos que ellos son afiliados a la Central Obrera, luego dicen no queremos que participe la Central Obrera. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Tienen que poner de su parte, porque si no hay esa contrapropuesta de ellos, muy difícilmente vamos a podernos entender, Rubén. Diputado, una aclaración simplemente. Cuando usted habla de una mujer, una docente motoquera, la población, nuestros oyentes nos podrían decir, bueno, ser motoquera no es ningún problema. Estamos hablando de una integrante de esa denominada Juventud Cochala, creo que era protagonista del golpe 2019. Así es, Rubén. Es una persona que ha estado agitando en el golpe de Estado, en la cual han estado en frente contra del pueblo boliviano. Hoy en día es maestra ella, ahora es dirigente del departamento de Chuquisaca, que es miembro de la Federación de Maestros Urbanos. Entonces, desde aquí, si nosotros hacemos análisis y viendo y observando en las movilizaciones, Rubén, creo que ha habido actos realmente que ha rebasado ante ya la actitud como profesores, porque no podemos dar ese ejemplo. En primer lugar, son educadores y tienen que mostrar la mejor imagen ante nuestros estudiantes. Perfecto, muy gentil. Vamos a conversar ahora con el investigador y especialista Waldo Marca para un poco conocer bien y que tengamos con claridad respecto a la actualización de algunos módulos de la malla curricular. Es importante, reitero, aclarar este tema ante la población y el mismo magisterio, porque no existe claridad. Ellos han estado insistiendo, los dirigentes, en el uso de una nueva malla curricular. Háblenos sobre el particular, por favor. Bueno, voy a partir de lo que ellos proponen en su demanda en este conflicto. Textual, dicen, rechazamos la malla curricular. Ese es su postulado. Indudablemente, cuando uno recibe un rechazo a una malla curricular, inmediatamente se pregunta, ¿pero qué es lo que rechazan en realidad? Explíquenlo. Cuando ellos dicen, la malla curricular los rechazamos porque no fue consensuada con nosotros. Ese fue su primer argumento en algún momento cuando dijeron la intervención. Y nosotros les explicamos, pero no es que el Ministerio de Educación no quiso consensuar con las dos confederaciones. La malla curricular se lo viene trabajando desde el mes de marzo de la gestión 2022 hasta diciembre, incluso parte de enero, porque necesitábamos que el sistema educativo en Bolivia cuente con una nueva propuesta curricular para iniciar la gestión. En diferentes oportunidades ellos no quisieron participar. ¿Y cómo es posible explicar diciendo que no hemos consensuado con ellos cuando a las invitaciones constantes que les hemos hecho no participaron o no quisieron participar? Sí participaron, por ejemplo, los padres de familia, hicimos talleres nacionales, talleres departamentales, hicimos también invitación a las iglesias en su conjunto, vinieron varias de ellas, incluso algunas instituciones nos hicieron llegar propuestas puntuales como Fe y Alegría, que vinieron con su documento y dijeron, estas son las propuestas que nosotros queremos hacerles llegar. Vinieron las universidades en su conjunto y las universidades trabajaron sobre todo la propuesta de mejora para quinto y sexto de secundaria, porque ellos identificaron bien el problema. Ellos dijeron, uno de los temas que nosotros nos gustaría abordar es que los bachilleres actuales que están saliendo o anteriormente que hayan salido muestran deficiencias a la hora de cursar las universidades. Y nosotros, claro, recibimos esa falencia que pudieran tener y por lo tanto queremos acortar esas distancias en la formación que tenemos entre universidad y secundaria. Esa fue la razón por las cuales las universidades, con los especialistas y los docentes que ellos tienen en las áreas y las materias, pues propusieron una propuesta para mejorar principalmente en lenguaje y matemática, física y química. Indudablemente, dicho sea de paso,
fue la primera vez que la universidad hizo una propuesta concreta para el nivel secundario. Hubo anteriormente otros intentos, pero esta vez sí lo hicieron de manera responsable, de manera propositiva. Los pueblos indígenas en su conjunto dijeron, sí, nosotros tenemos en este momento 26 diseños curriculares regionalizados correspondientes a nuestros pueblos. Nosotros quisiéramos articular de manera armonizada con las nuevas propuestas de tal manera que currículum regionalizado y currículum nacional pudieran ir caminando a la par. Entonces se pusieron a trabajar en la armonización de las mallas curriculares de nivel nacional con las regionalizadas de los pueblos indígenas campesinos. Y así, es decir, muchas otras instituciones, como la Campaña Boliviana por la Educación, otras instituciones vinculadas a la educación, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Medio Ambiente o el Banco Central. El Banco Central, por ejemplo, fue interesante su propuesta porque dijo, uno de los temas que indudablemente tenemos que nosotros tener conocimiento y formación básica es, por ejemplo, el sistema de manejo de créditos, el manejo del sistema de préstamos, es decir, cuál es el movimiento básico de la economía en Bolivia para que nosotros podamos con esa pues funcionar, estar incorporados, manejar todo el sistema financiero. De esa manera hay algunas unidades temáticas también sugeridas por ellos en la cual se dice matemática financiera, es decir, por la necesidad que tenemos de hacerlo. Entonces, bajo ese primer argumento de decir no hemos participado o rechazamos la malla curricular porque no hemos participado y no se ha consensuado, entonces les decimos dos cosas, ¿no? Primero, el que no hayan participado en el futuro no fue responsabilidad del ministerio. La responsabilidad plena es de la misma confederación, a las dos confederaciones que habiéndoseles invitado a propósito no quisieron ser parte. Sin embargo, al parecer, decimos nosotros, la intención fue ya premeditada de no participar para indicar que no fue consensuada con ellos. Pero esa explicación la tienen que dar ellos y la responsabilidad la tienen que asumir también como corresponde. Sin embargo, les decimos, los currículums jamás están cerrados en su versión, en sus versiones escritas. Y les vamos a demostrar después. En el futuro habrá plena disponibilidad para que se puedan todavía seguir mejorando. Segundo, ellos decían después, es que existen contenidos o materias que al principio decían, hay materias nuevas en el cual nosotros rechazamos esas materias. Y les decimos cuáles son las materias que ustedes rechazan en este momento. Indicaron al principio estadística en primaria, robótica en primaria y parte de secundaria, y ajedrez, que también es en primaria y secundaria. No hicieron mención a otras, aunque luego quisieron involucrar también a otras materias. Y cuando les decimos y les explicamos que pero eso no se trata de una malla curricular. Y ustedes dicen que rechazan la malla curricular. Y ahí pongo un paréntesis para ampliar un poquito la información. El sistema educativo plurinacional, cuando hablamos sobre currículo, que es más específico el concepto, hablamos de un conjunto de documentos. Ese conjunto de documentos está organizado al menos en 3 niveles. El primero se llama currículum base, que es un documento en el cual se expresa la filosofía y los postulados más importantes que orienta a un sistema educativo plurinacional. Bien, continuamos con el programa Dialogando con el Pueblo. Vamos a este resumen contigo, Blanquita, por favor. Pachi Rubén Chanin importante tukuy Bolivia soy un chirpas que hay maracha movilizaciones sayarimunku, que hay magisterio urbano, ¿no? Sin embargo rechazamunku paikunas chakay actualización de malla curricular nispa, ¿no? Pero que hay pininku imag rechazo chakay imag malla curricular mana canchu argumento nispa remarcomon no canchis que hay analista además a Waldo Marca, ¿no? Nimun mana canchu argumento, mana canchu propuestas y mawan paikunas los serimunku nispa propuestawan nispa, sin embargo que hay sistema plurinacional de educación dividicusian kimsa etapaban nispa, ¿no? Sin embargo remarcarimos además diputada Chanin importante temasta porque chakay
magisterio cunas, ¿no? Can que Boliviapi, que tucuy Latinoamérica pi acá hacha recursos paikuna nispa. Sin embargo, golpe de estado pi paikuna mana yang argancuchu, pero paikuna hapikanku colquita nispa, ¿no? Sueldo ta con normalidad nispa. Y mata paikunas monanku, como sin embargo 2020 pi cargan presupuesto 4% ya. Sin embargo, que hay 2023 pues sayarimon que hay presupuesto Luis Arce Catacuraban educación pagnispa 26.000 millones de bolivianos presupuestos chayamon gobierno nacional manta chayamon 7.500 ítems que hay 2023 Huatapi, hacha presupuesto Kashan y sin embargo mana justificación cancho. Además Bartolomé Puma viceministro de Educación remarcó como un país que hay importante diálogos canja que hay lunes cuarto intermedio y hay curín con hispano. Sin embargo tratan que hay reunión Rubén diálogos que hay congreso plurinacional. Chaita discutir que hay miércoles magisterio plural hay unas hablar en que hay temas con ata alguien importante que hay unas manchayari munchi Rubén. Perfecto, muy gentil. Nuestro investigador y especialista Waldo Marca nos ha estado explicando sobre el tema de los módulos que han sido prácticamente actualizados. Ese creo que es el término, ni siquiera ajuste, ¿verdad? Sin embargo, yo aprovecho también en este momento para hacer la consulta tanto a nuestro especialista como a la diputada para que continúe esa consulta que ha salido aquí mientras hacíamos el paréntesis, cuando se señalaba que la Iglesia cristiana llegaba a un extremo de denunciar que se está a la fuerza, decían las autoridades educativas, nos están imponiendo o se va a imponer a que se eduque la materia de sexualidad, lo que no es verdad, nos señalaban. Pero adelante, por favor, con esa explicación que estaba haciendo y un criterio sobre la última consulta. Bien, entonces voy a dar continuidad. Estaba explicando de que hay 3 documentos importantes que uno debe tener en referencia cada vez que hablamos de malla curricular o de currículum, de manera mucho más general. Les estaba explicando de que hay un documento base de que se llama Currículum Base del Sistema Educativo Plurinacional. En este documento base están escritas las principales fundamentaciones y visión de país y visión de persona que el sistema educativo pretende formar en Bolivia en esta coyuntura. Hay un segundo documento que es importante y esto nos ayuda a aclarar la situación. Se llama Lineamientos Curriculares del Subsistema de Educación Regular. Este indudablemente está en coherencia con el primero. Y en este documento hay un tema, es decir, un capítulo que se llama malla curricular. Entonces, la pregunta que hicimos cuando ellos dijeron es que rechazamos la malla curricular. Les decíamos, entonces quiere decir que rechazan el capítulo que trata sobre malla curricular de este documento. Y explico para que podamos entender mejor. La malla curricular es lo que cualquier institución educativa tiene como conocido plan de estudio. Y el plan de estudio es un cuadrito sintético, no es gran explicación. Pero ese cuadrito síntesis orienta todo el desarrollo de un proceso educativo. En el caso de educación regular, la malla curricular tiene conceptos básicos. Y les hemos dicho si están en desacuerdo con estos conceptos básicos. Explico más. Un concepto que explica la malla curricular son los niveles del subsistema de educación regular. Dicho sea de paso, hay 3 niveles: inicial, primaria y secundaria. Les hemos dicho si están en desacuerdo y que deben desaparecer esos niveles. No, eso no es el tema. Bueno, entonces eso está vigente. El segundo criterio que una malla curricular establece es cuántos años durará cada nivel. En inicial, nosotros tenemos en la etapa escolarizada 2 años. En primaria tenemos 6 años y en secundaria tenemos 6 años. Eso establece una malla curricular. Les hemos dicho si eso debemos modificar. Amplío un poquito la información para ver si era el tema ese. En la reforma educativa inicial eran 2 años, primaria eran 8 años y secundaria eran 4. Retrocedemos un poquito más.
Con la reforma de Banzer, los niveles en educación regular eran 4. Se llamaban prebásico, 2 años, básico, 5 años, intermedio, 3 años y medio, 4 años. Muchos de nosotros hemos estudiado con ese sistema, pero se ha cambiado, se ha ido transformando. Entonces, la malla curricular establece los niveles y los años que debe durar. Segundo, ¿cómo organizamos el contenido globalmente en esa malla curricular? Entonces, antes generalmente se denominaban asignaturas o materias. Y las materias que generalmente uno contempla en la formación son matemática, lenguaje, ciencias naturales, física, química, etc. Hacer desaparecer una materia significa desemplear a todos los maestros que dictan esa materia. Y les hemos preguntado, ¿ustedes quieren aumentar materias o borrar materias? Porque si es borrar materia, están atentando contra sus propios sectores. Entonces decían, no, nosotros no queremos borrar ni una materia. Y nosotros les hemos dicho, nosotros tampoco hemos modificado ninguna materia. En otras palabras, la malla curricular que está vigente en Bolivia, que ha sido construida en la gestión, a partir de la gestión 2010, que está fundamentada y respaldada con una norma que es la Ley Avelino 070, no se ha tocado hasta ahora. Porque tocar la malla curricular tiene consecuencias en muchos aspectos. Si borramos una asignatura, despedimos, dejamos sin trabajo a un montón de maestros. Si acortamos en vez de 12 años, acortamos a 10, despedimos a maestros que tienen 2 años y permitimos que los estudiantes, quién sabe, salgan antes bachilleres, etc. Por lo tanto, les hemos aclarado. La malla curricular no se ha tocado, no se ha movido, sigue la misma. Y por lo tanto, explíquennos entonces por qué rechazan la malla curricular. Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿saben qué? En realidad, la malla curricular, sí, de lo que se trata son de temas nuevos. Ah, bueno, les hemos dicho. Los temas nuevos, es decir, los contenidos que se desarrollan, que se explican de una malla curricular, no se llama malla curricular, se llaman planes y programas. En los planes y programas, por lo tanto, sí están desglosados los contenidos, las unidades temáticas. Y el ajedrez que ustedes están diciendo que es una materia nueva, no es una materia nueva, es simplemente un contenido. Y el ajedrez es parte de la matemática, porque es una estrategia, es un elemento que va a ayudar a desarrollar el razonamiento lógico matemático. ¿Entiendan bien? El ajedrez de la misma manera. El ajedrez, la robótica, que era otro tema nuevo. La robótica está ubicada, les decíamos, dentro del campo de ciencia, técnica, tecnología. Entonces es un tema más, porque el campo que se llama ciencia, técnica, tecnológica es el campo en el cual uno aprende o descubre primero sus vocaciones y luego ya en el nivel secundario participa de una capacitación especializada en algún campo productivo. Entonces, la robótica, les decíamos, en la educación inicial tiene 3 objetivos. Permite completar el desarrollo psicomotriz fino del niño, porque al ser la manualidad desarrolla sus habilidades, al mismo tiempo promueve la creatividad y tercero, le da una introducción también de familiarizarse con el mundo de la informática y el mundo de la tecnología, que después él tendrá que hacer una aplicación y una formación más especializada en una carrera técnica. No tiene más objetivos. Se llama robótica educativa. No comprendan ustedes que ahora vamos a empezar a formar a los niños para que empiecen a fabricar piezas de robótica. No, nada de eso. Lo que tiene que hacerse es una robótica educativa vinculada al área de ciencia técnica tecnológica. Entonces, el primer concepto que nos costó dialogar con los maestros, y eso explica por qué tantas reuniones, es porque quisimos entender cuál es su demanda. De tal manera que rechazar la malla curricular no tenía sentido, y no tiene sentido, porque la malla curricular
fue construida desde la gestión 2010, no fue tocada, se respetó y no se va a cambiar. Cambiar una malla curricular significa construir una nueva ley, porque el respaldo de esta nueva malla curricular es la ley Avelino Signani. La reforma educativa, para poder modificar una malla curricular, tuvo que hacer la 1565. Excepto que, ahí sí, merece en algún momento que ellos puedan explicar, rechazar la malla curricular, por lo tanto, modificar y desconocer la ley 070, significaría retornar a la ley 1565 o a la ley Banzer. Y por lo tanto, claro, otra vez volveremos a que ahora se llama prebásico, básico, intermedio y medio, y luego, claro, con qué norma nos respaldamos. Entonces, no es posible en este momento ni anular una malla curricular, ni rechazar una malla curricular, pero más aún, hay que esclarecer, no se tocó la malla curricular, no se modificó la malla curricular, permanece la que hemos construido en la gestión 2010 a partir de la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez. Entonces, ese es un tema que hay que poner en claro ante la opinión pública. En cuestión no se encuentra la malla curricular. En cuestión se encuentran algunos contenidos de los planes y programa. Y ahora me voy al segundo tema, es decir, los planes y programa y los contenidos nuevos. Una consulta, por favor, antes de que se vaya a este tema, sobre ¿cuál sería entonces la propuesta para los maestros que están saliendo ahora a la marcha? Son maestros de magisterio urbano, ¿no? Los que están saliendo, desconocen, están desinformados en el tema del Sistema Plurinacional de Educación. ¿Cuál debería ser la propuesta para que ellos entiendan lo que usted está explicando? Bueno, más bien yo le puedo decir, los maestros de base lo saben muy bien. ¿Ya? Lo saben muy bien. Los que están trabajando en este momento y los que dicen este paro es irrisorio, lo saben muy bien que es un contrasentido, ¿no? Que por lo menos respecto a la malla curricular no tiene ningún asidero real y explicativo que justifique un paro. Y me voy a ir ahora a la segunda explicación, que es a lo de los temas que contienen los nuevos planes y programas. Y me voy a ir a los dos ejemplos. Ya no al primero, que era esta estadística, porque ahí ya ellos mismos se dieron cuenta, porque decían, pero ¿cómo es posible que estadística estemos llevando en primaria? Y les decimos, mire usted, deberían revisar un poquito más. Pero la estadística no es tema nuevo. Es un tema tan antiguo que desde los programas de Banzer están presentes en la educación primaria. Y les hemos mostrado, la reforma lo pone, los anteriores planes que teníamos en Bolivia antes del 2023 ya lo tenían, pero no es nuevo. Entonces, ¿de qué se quejan? Bueno, es que nos hemos equivocado. Bueno, está muy bien, voz baja. ¿De acuerdo? Sobre los temas nuevos, robótica y ajedrez. Una vez que dijeron no estamos de acuerdo con estos temas nuevos, los padres de familia, los estudiantes, les dijeron, nosotros hemos planteado esos temas y nosotros lo vemos que es bueno. Acabamos de tener una olimpiada de ajedrez. Hemos descubierto que tenemos jóvenes en colegio y escuela talentosos, de nivel de ser maestros en ajedrez, con rankings internacionales reconocidos. Y la Asociación de Ajedrez dice, nosotros tenemos talento, deberíamos fomentarlo más, porque el ajedrez no solo sirve para aprender y jugar ajedrez, sino que tiene amplia repercusión en varios otros factores en la formación del joven. Los padres de familia han dicho, nosotros reconocemos la validez del ajedrez. Actualmente, ¿qué piensan los de las confederaciones? Dicen, reconocemos el valor del ajedrez y reconocemos también el valor de la robótica. No es que no estemos de acuerdo de esa importancia. Entonces les decimos, ¿y entonces dónde está el problema? Si ustedes mismos decían que observan los temas nuevos y ahora dicen que reconocen que ya el ajedrez, ¿quién puede negar la importancia del ajedrez? Les decimos. Invítenles a decir que aquí vengan que el ajedrez no sirve en la formación del joven. Ningún dirigente, por más que en este momento esté opuesto todavía a la malla curricular, puede continuar aseverando que el ajedrez no tiene sentido o no vale en la formación de un joven. Es decir, eso no. Actualmente ellos ya no plantean eso.
Y cuando les explicamos, porque ellos decían, es que nosotros sí no queremos los temas nuevos porque quisiéramos retroceder a los planes de estudio de la gestión 2022, porque ahí sí participamos. Y en la gestión 2021, porque ahí sí participamos. Entonces, ahí viene también otra explicación. Bolivia, en la gestión 2020, les recordamos a todos, y no está lejos para que la memoria esté todavía fuera de memoria. En la gestión 2020, Bolivia es el único país de Latinoamérica y el segundo del mundo que ha clausurado el año escolar. Esa clausura del año escolar significaba una pérdida de aprendizajes en los jóvenes. En palabras más sencillas, todos hemos dejado de aprender lo que correspondía. Algunos organismos internacionales dicen, aquellos países que no han desarrollado procesos pedagógicos por la pandemia, que significa entre un 80% del tiempo perdido, en realidad en términos de aprendizaje han perdido más de un año. Y recuperarlo les va a costar al menos entre 2 y 3 años, que es el caso de Bolivia. No todos los países, en otras palabras, habiendo estado en pandemia, no todos los países han tomado una misma decisión. Hay un país en Latinoamérica que estando en pandemia mundial no ha parado, no ha clausurado ni ha parado, ha continuado. Es un único país en Latinoamérica. Y hay otro único país que ha clausurado el año escolar, ese es Bolivia. Entonces, para recuperar ese año perdido, los organismos internacionales y los equipos técnicos de los países recomiendan hacer ajustes en los planes y programas. Y así han hecho todos los países de Latinoamérica y lo están haciendo todos los países del mundo. De tal manera que Bolivia no es la excepción. Pero el haber perdido un año, Bolivia tenía que tomar medidas también extremas. ¿Cuáles han sido las medidas en materia curricular en Bolivia? En la gestión 2021, los planes y programas se han dosificado. ¿Qué quiere decir eso? Que los 2 años, es decir, lo que perdimos en la gestión 2020, más lo que debimos desarrollar en la gestión 2021, lo condensamos en un solo año. Y a eso hemos llamado planes y programas condensados, de 2 años en 1 año. Y a los maestros les hemos desafiado de decir, hoy tenemos que avanzar y recuperar lo que hemos perdido el año pasado, pero también debemos llevar lo que este año debemos llevar. Claro, los maestros han sentido el desafío y han dicho, sí lo vamos a lograr. Evaluado ese primer año, no todos los maestros habían logrado concluir eso. Entonces, recomendaron todavía incorporar algunos temas de arrastre para terminar, porque decían, la verdad, no hemos concluido todo. Es mucho, 2 años en 1. Nos hemos esforzado, pero no lo hemos logrado. Entonces, se identifican esos temas arrastre, esos temas que no se logró en esa gestión, y luego se amplían a lo que uno debería hacer. De tal manera que los planes y programas, es decir, los contenidos de la gestión 2022 eran 80% de lo que correspondía a la gestión y un 20% aproximadamente lo que arrastrábamos todavía de un año anterior. Esa fue la consecuencia de la pandemia y los maestros son conscientes. Por eso digo que los maestros de base continúan y lo han visto muy claro. Y a veces es irrisorio. Ellos mismos dicen, no sabemos que estos dirigentes qué es lo que plantean en realidad. Retornar al plan de estudio de la gestión 2022, es decir, del año pasado, significa dar un paso atrás a la historia. Pretender que los planes y programas de la gestión 2021 hoy se pongan en marcha significa desconocer todo este proceso de estos 2 últimos años, querer negar lo que nos pasó en la pandemia. Claro, algunos dirigentes quieren borrar la pandemia porque fueron parte de eso, ¿no? De haber sido cómplices de la clausura del año 2022. Entonces, la única explicación que nosotros podríamos decir de querer borrar de la memoria del maestro lo que pasó en la clausura de la gestión 2020 es porque ellos fueron parte de eso, no hay otra explicación. Entonces, el plan de estudio de la gestión 2023 es la nueva propuesta para ya entrar en la nueva normalidad en términos de contenidos. Perfecto. Y por esa razón no es posible rechazar.
Un plan de estudio orienta el desarrollo educativo de un país. Sin un plan de estudio, es decir, si en este momento nosotros decimos, el plan de la gestión 2023 lo rechazamos, no tenemos plan, ¿con qué trabajan los maestros? Significaría que cada maestro se tendría que hacer su malla, su plan curricular, sus contenidos propios, y por lo tanto, como sistema, nos desarmamos. Por eso no es posible. Es decir, en otras palabras, rechazar la malla curricular hoy no tiene sentido. Lo que sí puede tener sentido, y ahí voy de repente a los diálogos por donde podríamos orientarnos, es que este plan de estudios es nuevo. Ningún plan de estudios en el futuro está escrito en piedra. Si existe algo que podamos todavía mejorar, como que toda educación se debe mejorar, lo podemos discutir. Si queremos hacer transformaciones y mejoras y fortalecimiento en el Congreso, y si queremos hacer puntualmente las modificaciones, armamos una comisión de tal manera que en la gestión 2024 se corrigen, se enmiendan o se implementan todavía algunos temas más. Eso no es ningún problema porque de ahí estamos partiendo. Perfecto, estamos llegando a la recta final del programa. Diputada, me gustaría conocer un criterio suyo acerca de la consulta que hemos dejado ahí en el aire, esa denuncia que hace la Iglesia cristiana en este caso, ¿no? De que las autoridades del Ministerio de Educación estarían imponiendo, dice, la educación sexual, por un lado. Por otro lado, en el tema del Congreso, usted conoce muy bien que son otros los mecanismos de convocatoria y ellos quieren de manera directa solamente el magisterio, en este caso los dirigentes. Adelante. Así es. Muchas gracias, Rubén. Yo pienso que en el tema del Congreso de la Educación es un tema orgánico, donde aquí se tiene que debatir y analizar a profundidad en el tema de la educación. Cuánto se ha avanzado y cuánto tenemos por avanzar, en beneficio siempre de nuestros estudiantes. Creo que en ese ámbito los actores principales tienen que ser a partir del Ministerio de Educación y los maestros y los padres de familia inclusive. Entonces yo aquí quisiera, más bien es un tema que seguramente será pendiente todavía en ese congreso que se va a llevar, ojalá se lleve este año, para que se pueda analizar a profundidad en cuanto a la educación. El otro tema que yo quería un poco compartir con el pueblo boliviano es en el tema de que está como contenido en la malla curricular, la 348, el tema del acoso político, la violencia hacia la mujer. Si hoy en día, si hacemos un análisis en las unidades educativas, aquí siempre hay una mala intencionalidad de la iglesia, porque ya la iglesia inclusive ya ha perdido la credibilidad y a sus feligreses. Si hoy vamos a una iglesia, yo digo como iglesia estaría preocupada realmente por mi iglesia, porque hoy en día las iglesias ya son vacías y a nadie, poco asiste. Pero ¿por qué ese tema también? Porque la iglesia se ha dedicado más al tema político. En el tema nosotros decían, ¿qué decía la iglesia cristiana? A nuestros hijos, a nuestros niños, le van a obligar a convertirse y de sexualidad, mencionaban algunos. Pero es totalmente falso. Porque ¿qué dice el contenido de la malla curricular? Más bien es socializar, hacer conocer la ley que tenemos, la 348, a nuestras señoritas, mujeres, a nuestras estudiantes, a nuestras adolescentes. Porque hoy en día es el tema de los embarazos, adolescentes. Queremos evitar aquello. Queremos que nuestros estudiantes conozcan sus derechos como tanto de la mujer y del hombre. Que a una mujer que no se le debe tocar ni con un pétalo de rosa. Que a una mujer no se le debe hacer un acoso político, peor a las mujeres que son profesionales o autoridades. Entonces queremos desde el punto de vista educativo empezarles a inculcar en ese ámbito. ¿Acaso eso está prohibido? Porque si hoy en día nosotros encontramos en las unidades educativas, hay pues jovencitas, ¿no? De que a veces muchos no conocen el tema. Entonces es mejor. Yo pongo un ejemplo en esto, Rubén, que les pueda quitar un minuto más de esto. Nosotros habíamos hecho una fiscalización sorpresiva en el departamento de Chuquisaca, donde ahí se ha podido, quienes hemos participado en este momento, ha sido la Fiscalía
la Defensoría del Menor, a una unidad educativa vamos y preguntamos, ¿no? ¿Por qué el adolescente, por qué un padre o un vecino o tu propio compañero no te puede tocar algunas partes íntimas de una mujer? Pero sorpresivamente una niña de 12 años dice la palabra, a mí mi abuelito me toca, o a mí el profesor me toca. Desde ahí se empezó. Entonces, ¿eso qué falta? Falta la socialización. ¿Quiénes tienen que hacerlo eso, Rubén? Son pues nuestros maestros. Yo por lo menos, a ver, cuando estaba en la escuela, antes era un poco vergonzoso de que una maestra nos hable en el tema de decir, no, a tu tanta edad te va a venir tu regla, tienes que cuidarte, todos son rojadas ahí, ¿no? Entre el compañero, así, todos, o sea, y en cambio hoy en día ya es abierto. No tenemos por qué sorprendernos. Hay muchos temas que se debería debatir, analizar, pero siempre en el ámbito de la construcción, y creo que eso es lo que dice la malla curricular. Esos contenidos que se ha aumentado hoy son contenidos en beneficio de nuestros estudiantes, en beneficio de nuestras mujeres, de que realmente tienen que conocer sus derechos y sus obligaciones, porque realmente o sea, muchas veces decimos, tenemos la ley, pero no la conocemos, no la ponemos en práctica, porque no la conocemos, porque no lo estamos compartiendo con nuestros estudiantes, y eso tiene que ser desde nuestras unidades educativas. Diputado, perdón, licenciado, diputado, una consulta, ¿cuán importante para la población y para los padres? Porque en nuestro país avanza la tecnología, ¿cuán importante es la actualización de la malla curricular? Porque, como le menciono, tenemos el Centro de Medicina Nuclear, la tecnología no para, tenemos celulares en mano hoy en día, y los estudiantes también ahora dependen mucho de los celulares y el avance de la tecnología. ¿Cuán importante es para el desarrollo de nuestro país el tema de la actualización de la malla curricular? Miren esto, un ejemplo, el tema de la pandemia. Esto nos ha obligado a nosotros como padres, inclusive a actualizarnos en el manejo tecnológico. ¿Quién sabía manejar una reunión mediante Zoom, las clases? Y eso, el manejo de la tecnología ha sido muy importante. Y nuestros niños hoy en día, tal vez yo soy neófita en el tema del manejo de tantos paquetes del celular que hoy en día hay, pero nuestros hijos están súper más adelantados. O sea, ellos ya saben las aplicaciones, qué aplicaciones son buenas, o sea, saben. En el tema de la robótica, por ejemplo, si nosotros en mi época era la área de artes plásticas, si hoy lo están cambiando el nombre, ya no es maestro de artes plásticas, sino que le están poniendo otro nombre que queda más bonito tal vez, pero es la misma, solo que la tecnología ha avanzado y eso nuestros niños nos pueden enseñar. Este celular que tenemos aquí lo pueden desarmar y volverlo a armar a su criterio, porque los niños hoy en día ya tienen un avance de conocimiento, no es necesario de que nosotros les estemos enseñando. Inclusive yo digo, ¿por qué tendríamos que oponernos? Hay alumnos, estudiantes, y yo eso aplaudo a aquellos profesores que también lo ponen el esfuerzo. Han salido estudiantes al exterior a competir y gracias a esos estudiantes han hecho quedar bien a nuestro país porque han llevado Bolivia en alto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro gobierno está pues poniéndole el interés al aprendizaje y a la enseñanza en cuanto al Ministerio de Educación, proporcionando los ítems, los recursos económicos para que nuestra educación siga avanzando en beneficio de nuestros estudiantes. Entonces aquí el tema tecnológico no tienen por qué sorprenderse los maestros. Es más, los niños, un niño de 6, 7 años nos enseñan a los papás a manejar, cómo tenemos que inclusive decir, esto para qué es, este micrófono, cuánto tiene el valor tecnológico inclusive, ir a una radio. O sea, hay muchos temas en el tema tecnológico que tenemos que seguir aprendiendo y avanzando en esto, porque así como crece la población, tiene que crecer también la tecnología pues en cada país. Entonces no hay por qué extrañarnos. Perfecto, diputada, le agradezco, abrigando la esperanza de que en el curso de la semana que viene se supere este problema en bien de la educación de los bolivianos. Blanquita, te invito a despedir el programa. Pachi Rubén, puripusun que hay programa manta, pero antes que hay importante tema que hay malla curricular avanzanapa, juñanampa, ¿no? Que hay Bolivia desarrollanampa. Gobierno Nacional yankamushan, que hay Ministerio de Educación manta paikuna chanita yankarimushanku, que hay estudiantes ganampa yachanankupaj yachanankupaj y estudianankupaj allinta, que hay Bolivia suyunchipaj. Puripusun entonces allinta punija munikichi, diputada y también licenciado Waldo y
licenciado, ¿no? Entonces, viceministros también ya hay curimun con ampunchay y suma análisis ruanches que hay dialogando con los pueblos nisqawan. Por eso, entonces, tengo una cama. Hay cama. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.